Hablando de economía de guerra, ¿cómo se analiza Venezuela justamente desde el bloqueo, desde del petróleo, desde la decisión de Nicolás Maduro de empezar a generar alguna apertura a capitales privados? Yo soy economista, ¿no? Y realmente no sé cómo sobrevivir. Pero las cosas son eh, terribles, o sea, parecería cuento fantástico, una mentira. Pero Venezuela llegó a tener más de 50.000 millones de dólares de ingresos petroleros. Hoy no llega a 500 millones, la centésima parte. Así de grave es la situación. Un bloqueo brutal. Por supuesto, frente a esa circunstancia, ¿no? Cuando uno puede tener sus esquemas ideológicos, lo que usted quiera, pero tiene que responder a las circunstancias, es necesario flexibilizar un poco el marco jurídico para atraer inversión extranjera dentro de lo posible. Eso es lo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con la ley antibloqueo. Yo estoy totalmente de acuerdo con aquello, pero lo que no podemos obviar son las consecuencias de ese bloqueo. Yo no entiendo analistas, pseudoprofesores que hablan del fracaso de las políticas económicas en Venezuela, de la migración venezolana, omitiendo que están bloqueados, que están en una economía de guerra. ¿Cómo ves la situación en Ecuador, el binomio Arauz-Rabascal, tu propia proscripción? Con mucha esperanza, con mucho optimismo, jamás con triunfalismo, trabajamos como que si no tuviéramos un solo voto, pero todas las encuestas nos ponen en primer lugar y muchas de ellas que ganamos en una sola vuelta. Esa es la parte buena de la historia. La parte mala es que el gobierno lo sabe. Para él, para ese gobierno nefasto, el peor de los mundos es que nosotros ganemos. No tendrán dónde esconderse, no buscamos venganza, pero sí justicia. Y todos los crímenes que han cometido son terribles, la corrupción, la persecución política, entonces están dispuestos a todo, a todo. Todavía no está inscrito oficialmente el binomio. Se inscribió el 18 de septiembre, nos ha impugnado una y otra vez, más de 2 meses después no está todavía en firme la inscripción del binomio, pese a ser el binomio que encabeza todas las encuestas. Muy probablemente, argumentando la pandemia, el problema de la pandemia, quieran aplazar las elecciones para ver si algo hacen y nos derrotan. O aceptar a última hora un candidato rompiendo las reglas electorales para ver si logran forzar una segunda vuelta y en esa segunda vuelta unirse todos contra nosotros. Entonces están desesperados, pero nosotros estamos optimistas, jamás triunfalistas. Néstor Picón, en esta entrevista colaborativa. Sí, quería hacerte una pregunta. Con respecto, en la Argentina estamos padeciendo el tema de la deuda externa. En la época de Néstor Kirchner se pudo desendeudar. Ahora el endeudamiento es terrible. ¿Vos creés que es posible una política de todos los países de Latinoamérica o de los amigos para contrarrestar eso? Claro, por supuesto, pero sobre todo para superar la pandemia necesitaremos ayuda, financiamiento externo y es mejor hacerlo en conjunto, coordinadamente, para tener un poco más de presencia a nivel mundial. Pero el caso de Argentina es un caso particular. Es el mayor financiamiento de la historia del Fondo Monetario, pero fue hecho de forma tan irresponsable, porque la deuda per se no es mala, ¿no? Es la misma lógica a nivel micro, a nivel de una familia. ¿Quién se puede comprar una casa contada en efectivo? Tienes que financiarte, pero es un gran negocio si estás pagando 1.000 de alquiler y en lugar de pagar toda tu vida 1.000 de alquiler vas a pagar 800 en cuotas, en 15 años la casa es tuya, ¿verdad? Pero tuviste que endeudarte, es el déficit. Eso es lo mismo a nivel nacional, el déficit fiscal, pero depende, necesitas financiar ese déficit, pero si estás construyendo hidroeléctricas, carreteras que te mejoren la competitividad sistémica o incluso lo que se llama la inversión social, que no te da flujos explícitos financieros, por ejemplo educación, pero es la clave del desarrollo y del futuro. ¿Cuál es el problema en Argentina? Se endeudaron con el Fondo Monetario en 60.000 millones de dólares, pero el gobierno de Macri fue tan irresponsable que permitió a sus allegados al mismo tiempo retirar 70.000 millones, sacar 70.000 millones de Argentina. En otras palabras, el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional sirvió para financiar no carreteras, no hidroeléctricas, no para aumentar la reserva, sino sirvió para financiar la fuga de capitales. Argentina se quedó endeudada, la economía en crisis y la plata afuera. Hace un ratito nos decías que no ganó Macri, sino que ganó Clarín en Argentina. Tu mirada sobre eso y sobre los medios. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, América Latina no tendrá democracia ni desarrollo tampoco. O sea, algunas veces como que mm, no le damos la importancia que tienen ciertos problemas. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Informarnos. En principio deben ser los guardianes de la verdad. En América Latina han sido los primeros en robar esa verdad. Pero no es un detalle irrelevante, no es un detalle entre otros, es el detalle.
sin verdad, sin información, no tenemos democracia, no hay elecciones libres, te están manipulando, no hay correctas decisiones políticas, no hay correctas decisiones de acción colectiva, y sin ello no habrá desarrollo. ¿Crees eso que decías sobre Clarín? ¿De qué? Esto que me decías, que ganó Clarín en realidad, Pero no por Macri. supuesto, pues, los grandes opositores de los gobiernos progresistas son los medios de comunicación. Nosotros no enfrentamos a partidos de derecha que se aniquilaron por su propia incompetencia, pero tienen como instrumento de dominación los medios de comunicación. ¿O a quién pertenecen los medios de comunicación de América Latina? A los pobres, a la grande mayoría, a unas cuantas élites que utilizando esos medios de comunicación han sabido perpetuarse en los poderes fácticos, en los poderes que nos dominan.